Hola, ¿cómo están? Bueno, como les había dicho, había quedado entonces de realizar un video que nos hablara un poco sobre la fotografía de moda y la puesta en escena a través de la obra de Deborah Tarberville. Este texto está realizado por Beatriz Guerrero González. Ella es una investigadora de la Universidad de São Paulo y pues es un texto que encontramos en la revista Comunicación. Realmente este texto lo escogí porque pienso que más allá de hablarnos de la obra de un artista, nos hace pensar el cuerpo, el vestido y la moda en relación al espacio de una manera poética y romántica y también surrealista, que aborda más que todo fotografías realizadas entre las décadas de 1970, 80 y 90. Además, Deborah Tarberville como fotógrafa, pues entonces colaboró en diferentes editoriales de moda. Este texto también nos da referentes de otros fotógrafos, de otras fotógrafas, de algunos momentos de la fotografía y pues en este recorrido lo que realmente se pretende es relacionarlo en por qué vamos a ver un texto de historia o de teoría de la moda para una clase de pintura del cuerpo o dibujo del cuerpo, representación del cuerpo en el espacio bidimensional. Entonces, pues, lo primero que quería apuntar es que es Deborah Tarberville, ahí me faltó una H en el nombre de ella, pues es estadounidense y murió recientemente en el año 2013. Nació en 1932 y se dedicó entonces a la fotografía de moda. Eh, ya lo que trata entonces, digamos, el artículo son las reflexiones que hay tanto de Débora como de la autora Beatriz. Acontece que es importante pensar la moda y el vestido en el plano de nosotros como artistas, en la medida que nosotros lo que tenemos que hacer es resignificar ese mundo que nosotros vemos. Y no porque tengamos que estudiar el mundo de la moda, sino es que la moda tiene un papel social y desde que salimos de casa hasta que volvemos en nuestro cotidiano, o incluso sin salir de casa, incluso solamente viéndolo desde nuestras redes, nosotros tenemos entonces también la posibilidad de ver cómo los demás están vestidos, cómo los demás interactúan con el espacio, cómo su corporeidad puede resaltar en un espacio, pero en este caso de la fotografía de moda, cómo se acondicionan espacios para la composición fotográfica y cómo a partir de esta composición fotográfica nosotros podemos apropiarnos para realizar composiciones en pintura y en dibujo. Entonces es importante pensar y partir desde esa primera frase, esta primera frase que nos dice, la moda y el vestido. La moda y el vestido comunican y venden. Ahora bien, digamos, continuando aquí con nuestra presentación, también es importante pensar la siguiente frase. El fotógrafo sugiere y hace soñar. La fotografía de moda hace soñar. La fotografía de moda genera ese espacio donde se permite soñar a partir de la adición, bueno, más anteriormente una forma más manual, como lo vieron ustedes en el artículo, si ya lo han leído, y entonces es pensar cómo este sueño, en el caso de nosotros como artistas, nos puede hacer modificar o resignificar, me gusta mucho la palabra resignificar, profundícenla, resignificar lo que implica el ser fotógrafo, lo que significa entonces el ser quien tiene la posibilidad de transformar el entorno por medio de la fotografía. Entonces es muy importante tener en cuenta esta frase, el fotógrafo sugiere soñar y hace soñar. ¿Por qué? Porque nuestra artista, nuestra fotógrafa de moda, que aunque era editorial de moda, ella de todas maneras se permitió soñar y se permitió ir entonces entre los límites desde mi visión, desde la lectura que hago como artista y como investigador en la cultura visual, es que ella se permitió entonces despegar un poco y desalojarse un poco de la idea que tal vez se tiene un poco como más de la elegancia, desde la elegancia de la moda, desde la elegancia, desde lo pudoroso y más bien como irse entonces en este caso, aprovechar esta libertad y este sueño que ella tuvo para poder entretejer otros significados, para poder sacar la figura de la moda, de su espacio, de su contexto,
de lo común que se veía entonces como un figurín que vendía un vestido, a que la propia moda, a que la propia fotografía por medio de sus espacios tuviera entonces una significancia más conceptual y más rodeada especialmente a partir desde la feminidad que construyen sus fotografías y sus figuras. Tenemos entonces aquí pensar que es necesaria una dosis de imaginación porque la fotografía de moda tiene un carácter ilusorio. ¿Por qué tiene un carácter ilusorio? Porque cuando nos están vendiendo un vestido, una moda, cuando nosotros salimos a la calle y vemos la publicidad, nosotros estamos encontrando claramente unos escenarios idealizados. Estamos viendo la fotografía como la idealización de cómo yo me vería con esa ropa, con ese vestuario. Y eso es lo que nosotros debemos pensar. Realmente ese espacio ilusorio, ese espacio imaginado que crea la fotografía de moda, ¿realmente cabemos en ese espacio o simplemente estamos allí como capturados en otra burbuja que cuando accedemos a esta ropa pues continuamos siendo seres normales? Crea una ficción, la fotografía crea una ficción y para ello se basa en la puesta en escena. Entonces, ¿por qué pensar la fotografía para la representación como artistas? Porque claramente la fotografía de moda nos da pie para pensar que si eso se trata de un mundo ilusorio, eso es lo que habría entonces, por medio de la presentación del cuerpo, lo que habría que controvertir, resignificar. Y no únicamente la fotografía de moda, tenemos fotografía periodística. La fotografía periodística nos va a mostrar a las élites y a los famosos en un momento de fulgor. Y también son fotografías que acaban siendo ilusorias, porque acaban posando para ese momento, capturando un momento que sale de ese contexto, que sale entonces realmente de lo que podría estar significando esta obra. Entonces, es súper importante pensar que la fotografía, no únicamente la fotografía de moda, sino cualquier fotografía, también la selfie, también la fotografía, ella entonces va a mostrarnos el pedazo de un mundo imaginado y de un mundo que muchas veces fue captado, de un mundo que fue capturado, que fue congelado para representar tan solo un pedaciño de de ese mundo que rodea entonces a la persona que ha sido capturada y representada. Es por ello que nosotros también tenemos que pensar, en este caso, ese lenguaje corporal de los modelos, de las modelos, las poses y todas las fantasías y todos los decorados. El ornamento juega algo importante aquí, el vestido, la decoración, los tatuajes, incluso ahí también nos dice que ya el cuerpo se despoja la vestimenta, pero entonces comienzan a aparecer otros adornos que modifican el cuerpo como tal. Porque si bien el vestido se dice es una segunda piel, pues también nosotros hemos transformado esa primera piel que tenemos. Y por eso es que cuando veamos una fotografía donde el cuerpo humano es el protagonista, la protagonista, pensemos en esas poses, pensemos en el porqué de esas poses y pensemos entonces cómo esas poses las podemos resignificar o apropiar para como artistas dar nuestra visión sobre estos mundos que se recrean a partir de la fotografía. Entonces, el lenguaje corporal de los modelos, la distribución de sus poses, la fantasía de sus decorados, la iluminación, todo esto hace que pensemos la fotografía también entonces desde este lugar. Entonces, si continuamos entonces aquí, ya hay unas fotografías de Débora. Hoy yo tengo por aquí una visitante que ya la están escuchando, que es mi amiguita, que está bien chiquitita y ella necesita un poco de atención y entonces aquí vamos a tenerla de compañía hoy. Entonces, si pensamos ya esas fotografías de Débora, lo que podemos ver aquí es, por ejemplo, dos paralelos que son la playa, el mar, que es, tal vez nos sugiere una playa, nos sugiere un desierto, que al mismo tiempo nos habla del verano, del calor, pero es muy importante ver en estas fotografías cómo ella se preocupa por repensar no únicamente el cuerpo como tal, el cuerpo, sino también lo que significa la sensación de
el plano oscuro, que hay un plano que directamente está señalando, está iluminando una parte del cuerpo humano y otro plano que entonces está oscureciendo un poco todos estos personajes allí presentes. De todas maneras, pues aquí comenzamos con unas fotografías de Débora, pero también tenemos que tener en cuenta que ella pues empieza a imaginar esos espacios y también unos espacios que tienen como una posibilidad o un recuerdo o una remembranza al pasado, a las ruinas, a lo inacabado, a ciertos lugares arquitectónicos tal vez abandonados que de un momento para otro comienzan a jugar con el modelo, digamos que con la modelo, digamos que podemos ver allí un vestido, un cuerpo que está decaído, que está destrozado, pero que no está destrozado únicamente por su propia corporeidad, por la manera en que la modelo se representa tumbada en el piso, sino también de la manera en cómo la arquitectura que está adornándola también acompaña como esta idea de abandono, de destrucción y pues claramente de un momento efímero en ese sentido. Tenemos aquí entonces unas ideas, dice por ejemplo, que en la fotografía de moda se crean espacios oníricos, la niña no se puede ir por allá atrás, que en la fotografía se crean espacios oníricos de mundos inventados, pero casi siempre con apariencia de reales. ¿Por qué creen ustedes que la fotografía de moda debe tener entonces apariencia de real? Porque la fotografía de moda debe hacernos creer que esa realidad, que ese sentido de la moda, vamos a ver si esta niña se calma, que ese sentido de la moda es algo que tiene que ver también con que estos espacios se vean reales para hacer pensar que nosotros también podemos encajarnos en esos espacios. Si la fotografía de moda no consigue que nosotros nos podamos visualizar dentro de estos escenarios, pues no es conveniente para ella, no es conveniente en el sentido de que si ya es demasiado surrealista, va a ser evidente que no podemos encajar allí, pero si la fotografía de moda logra engañar, conservando un poco de esta realidad en sus fotografías, entonces la estrategia ha funcionado, porque nos ha insertado en ese mundo, nos ha imaginado, nos ha hecho imaginar dentro de ese mundo, pero también hay otra limitante, y es si realmente nosotros estamos en la capacidad para consumir esa moda que está siendo vendida. No es solamente ver la moda, porque sí, la imagen se consume, pero además de que la imagen se consuma, también nosotros tenemos que tener en cuenta que este consumo de la imagen viene acompañado también del poder que tengamos de comprar. Y esto lleva a que también algunas marcas entonces empiecen a incluir ya modelos que le dicen de manera como eufemismo como el plus size. Ya empezamos a ver más personas negras en las publicidades de la moda, aunque no sean la mayoría, y ya empieza a haber como un tipo de inclusión en la fotografía de la moda. Y esta inclusión en la fotografía de la moda es algo que digamos en Brasil le llaman pink money, como dinero rosado, porque es como aprovechar también este otro sector que de pronto no era el que estaba siendo invadido por la moda, al cual no estaba dirigida directamente la publicidad porque trataba de modelos idealizados, pero que en este caso entonces van a poder verse representados si se crean, si se recrea todo esto en apariencia de espacios reales. Sin embargo, esta no era la idea de Débora, estas son conclusiones que uno ya saca como revisando cómo se ha manejado la publicidad en la historia de la moda, pero por eso es importante entonces tener muy presentes que la moda no es que quiera hacernos ver como esta ropa te va a hacer lucir bello, sino que estando representándose un espacio con apariencia de real, podemos por lo menos aspirar a pertenecer a estos lugares. Es por eso que tal vez les comentaba alguna vez de algo que se llamaba el prêt-à-porter. El prêt-à-porter es como listo para vestir, ready to wear en inglés, que se trata, porque es que anteriormente quien podía hacer ropa pues era gente que tenía mucho dinero para pagarle a una modista, a un diseñador, porque prácticamente la ropa pues se hacía a mano, que es la alta costura y todo lo demás. Pero resulta que
cuando llegue el prêt-à-porter, la gente va a tener el acceso a la ropa listo para vestir. La gente entonces ya va a tener la posibilidad, como dicen por ahí, de diversificar su closet, de poder entrar con otras, ¿cómo decirlo? De poder tener de dónde escoger a la hora de vestirse. Pues antiguamente, antes de los años 70, antes de que esta artista tuviera su auge, pues los jóvenes después de los 16 años se vestían igual que un señor de 80 porque no había una ropa para los hombres, por ejemplo. No había una moda para la juventud. Y justamente cuando la juventud se empieza a revolucionar, cuando llega el movimiento hippie, cuando llegan otros movimientos ecologistas, justamente en este momento es cuando los jóvenes que empiezan a ser trabajadores, comienzan a ser ejecutivos y empiezan a ganar dinero para poder entonces, digamos, de alguna u otra manera, acceder a la moda y ya no entonces únicamente depender como de ese patrón. Es por eso que la diversificación de la moda va a proporcionar que se generen identidades, donde también entonces los fotógrafos van a tener la posibilidad, por medio de sus propuestas fotográficas, irrumpir con el imperativo de la belleza y elegancia. Y por eso que algunas propuestas fotográficas desde la moda, ellas van entonces, digamos que la modelo que posaba de una manera elegante, etcétera, va a permitir que la modelo entonces se varíe el ángulo, se hagan ángulos en contrapicada y todo lo demás, para que de esta manera se pueda entonces también imaginar la moda como una burla, no como necesariamente, perdón, se subió la niña, no necesariamente desde la elegancia, sino que también como que pensar la moda desde todos estos otros aspectos que tienen que ver también como con la burla, la sátira y el juego, ¿no? Y también como poner en evidencia lo fantasioso, que es hacer parte, digamos, de este sistema de la moda. Por eso el texto, perdón, el artículo de la autora nos habla también de Guy Bourdin, que es otro fotógrafo como de la época, y entonces empezamos a ver que ya, por ejemplo, se empiezan a hacer retratos de gente comiendo. Digamos que la modelo antes posaba, miraba la cámara y de alguna u otra manera lo que se retrataba era como ese momento, como la ropa, ¿sí? En este caso no, en este caso pues se habla de moda, pero también se habla de las acciones cotidianas. Se habla también de el momento en que, por ejemplo, vemos ahí unas chicas comiendo y pues digamos que uno se toma una fotografía comiendo y uno sale terrible, o sea, yo salgo terrible. Entonces, de alguna manera también es importante como tener en cuenta cómo estos espacios desde lo cotidiano también comienzan a figurar, a configurarse como momentos para la moda. No me muerda. Entonces, tenemos también aquí otro tipo de propuesta, digamos la fotografía, una fotografía donde la manera de mostrar el vestido no es una modelo estática, sino es una modelo que va andando. Entonces también es capturar el propio movimiento y esa propia esencia del movimiento, que también va a tener entonces presente y va a variar, digamos, la manera de mostrar la ropa. Es como justamente esa idea de cambiar la forma en que se muestra la ropa, porque la ropa ya no se va a mostrar en un estudio, sino que se va a recurrir también a lugares abiertos. Y es ahí donde vamos entonces a pensar el cuerpo humano en relación al espacio, en relación al escenario que le rodea y en relación al escenario que entonces le está permitiendo o le está impidiendo que se resalte o no se resalte el cuerpo. Tenemos entonces, por ejemplo, esta fotografía que tiene 4 colores como básicos que se resaltan, pero los cuales además solo muestran un pedazo de la figura. Entonces también es como la moda como en el espacio, pero también es la forma de mostrar el cuerpo y la forma de cómo se muestra el cuerpo. Entonces, en ese sentido también es importante repensar las maneras en cómo el cuerpo se representa, en cómo se muestra el cuerpo y más que todo en cómo los colores también van a configurar ese escenario, donde se insinúa el cuerpo, donde un cuerpo es el protagonista, pero no ocupa la mayor parte del plano pictórico. Aquí el cuerpo simplemente está en un fragmento, pero lo que es protagonista es todo el escenario que le acompaña. Sin embargo, esto no quiere decir que la figura se opaque,
Entonces empezamos a pensar otras poses, a pensar otras miradas y a pensar otras posibilidades de lo que significa entonces representar o fotografiar el cuerpo humano. También nos tenemos de referencia a Helmut Newton. Helmut Newton pues va a ser ya un poco más osado, más sensual. Fotografías que entonces hablan de la moda, pero también desnudan el cuerpo, aunque se esté vendiendo la ropa, pues también desnuda el cuerpo. Y venga para acá, ya, a ver, ya. Que entonces también desnudan el cuerpo y también de alguna manera van a comenzar a configurar de otra forma la representación de lo desnudo, porque es que el desnudo aparecía, pero ahora está el cuerpo desnudo vendiendo ropa, vendiendo como también todo el escenario, todo el entorno, todas las flores y todo lo que entonces va a acompañar las propuestas fotográficas. También pues hay que tener algo muy en cuenta y es que estamos hablando de fotografías de los años 60, 70. También por eso es normal que las veamos en blanco y negro, pero es muy importante ahí cómo se relaciona el diseño de interiores con la fotografía de moda. Entonces, cómo pasa de ser como fondos necesariamente blancos, como típicos de un estudio fotográfico, sino que pasan a ser momentos cotidianos, de una arquitectura cotidiana. Ahora tenemos entonces también esta otra, en un espacio abierto, un espacio de nuevo, una imagen que remite mucho a la sensualidad y es un espacio que también pues sus tonos celestes contrastan con el negro como que está relacionado más hacia el luto o hacia lo lúgubre. Tenemos ahí un avión, tenemos entonces como en el plano pictórico, cómo la figura humana juega con ese entorno y entonces lo que decía, nos permite tanto imaginar que se vea real, ¿sí? Que se vea un espacio que es real, que no es imaginado, que puede ser real, pero de todas maneras para poder hacer esta fotografía se hizo toda una configuración del espacio. Y entonces esta configuración del espacio nos lleva a pensar en las maneras en cómo también la fotografía se acomoda para crear momentos e instantes precisos que no necesariamente están ligados con momentos reales, que pueden ser surreales, pero que son posibles y en los que cualquiera podría también imaginarse allí sumergido. Nuestra siguiente imagen, por ejemplo, simplemente tirada en la cama, entonces también de nuevo llamando, incitando, digamos, miren su mano cómo está levantando un poco el vestido, pero más allá de mirar eso es mirar cómo un cubrelecho semidoblado, un cubrelecho que está, digamos, desordenado, un teléfono de un hotel. Entonces, como todos estos escenarios nos ayudan a pensar en el cuerpo, a pensar y a recrear historias, pero que en el caso de nosotros, como no somos fotógrafos de moda, sino artistas, nos ayuda a pensar las diferentes maneras de visualizar el cuerpo. Por otro lado, tenemos entonces también este tipo de acercamientos más próximos, ¿sí? De acercamientos que están más relacionados con el cuerpo como algo en un plano más cercano y cómo jugar entonces también con la semidesnudez. Entonces es un baño, es de nuevo una imagen en movimiento, es de nuevo una imagen sensual y es de nuevo una imagen que remite a un momento efímero, a la no pose, porque, digo yo, la no pose porque realmente el cuerpo no, claro, en la fotografía se configura una pose, pero no está posando, digamos que en un momento real no está necesariamente posando para la fotografía. Simplemente estaba en el movimiento y allí fue donde se configuró en esta captura fotográfica que pretende más desde lo efímero y como desde la casualidad o la causalidad. Bueno, les cuento que la gatica ya regresó. Bueno, está allá atrás. Entonces Ana Belén me está distrayendo un poco en este tutorial, pero bueno, aquí vamos.
Vemos entonces también los juegos de sombras, cómo hay una sensualidad y cómo además de que la fotografía busca vender un momento efímero, cómo la fotografía busca no únicamente vender esos, busca vender la moda como un momento efímero, busca vender la moda como un momento fugaz, tal vez, como un momento de distracción, como un momento de ensueño, pero que, como ya lo habíamos dicho, no deja de mostrar estos espacios como reales. Eh, entonces, se solía decir que fotografiaba sus propias fantasías y obsesiones. Eso es de Helmut Newton. Y sí, pienso que muchas veces los fotógrafos entonces están configurando en sus fotografías el mundo imaginado, su mundo soñado, su utopía. Y la configuración de su utopía por medio de la fotografía lo que hace es que tengamos resultados que nos parezcan así de interesantes. Resultados que nos parezcan de esa manera como más introspectiva y que de alguna manera no están necesariamente ligadas como a una editorial de moda con determinada temática, sino más bien fotografías que tienen que ver con los intereses propios del autor. Pues en el artículo nos habla también de una editorial que llamó Bad House, que ya vimos algunas fotografías adelante, pero podemos ver entonces cómo se configuran nuevos escenarios para la moda, el baño. También es importante resaltar aquí la figura de esta mujer negra, porque es que también en esa época de los 70 comienza a hablarse mucho de la diversidad, la pluriversidad, lo intercultural, pero entonces en la moda se aprovecha justamente como eso, pero acaban siendo al final de cuentas algo más como digamos, como dicen por ahí, por cumplir la cuota, que realmente si se tratase de un empoderamiento de esta también de estos otros colores de piel, tonos de piel, en la fotografía de la moda. Además que pues también hay que decirlo que el trabajo de modelo es un trabajo complejo, porque también sus condiciones laborales no son las mejores, están ahí para la fotografía de moda, pero mientras no haya desfile y no haya fotografía, pues también las posibilidades de un salario digno, y bueno, pero eso ya son otras cuestiones que pasan ahí con las modelos, de realmente cómo las modelos pueden tener estilos de vida o una estabilidad económica, ¿no? Si no es una de estas grandes top models. Todo este escenario del baño es realmente también muy homoerótico y también llama mucho la atención cómo son espacios vacíos, cómo son espacios arquitectónicos que hablaban del baño, que hablaban de otros momentos, de otros escenarios, pero que al final y al cabo acaba siendo una performance, una relación, una corporeidad entre lo artístico y lo eh, arquitectónico. Seguimos aquí con estas figuras en escorzo, cada una en diferentes planos, eso también es súper importante, digamos, definirlo, la diferencia de los planos para configurar el escenario. Volvemos entonces a otros referentes que nos menciona el texto, por ejemplo a Bob Richardson, que también es anterior a ella, pero pues a partir de allí se empieza a hablar como de una corriente que es el pictorialismo, pero bueno, todavía aquí no está, pero digamos que él ya es un artista que empieza iniciando con algunas propuestas desde lo fotográfico que también ya se van a salir de lo convencional. Es muy importante aquí algo que ya habíamos mencionado alguna vez en una clase, tal vez, que es la manera en que el ángulo se posiciona, la manera en que el ángulo está direccionando o está señalando a la cámara, porque la manera en que el ángulo está señalando la cámara, picada, contrapicada, también es una forma de deformar el cuerpo, no es únicamente una otra forma de mostrar el cuerpo, sino también de deformarlo. La niña sigue por aquí. Bueno, tenemos entonces otra fotografía, la pose, el contacto, la posición de las manos, la mirada al frente. Digamos que esta fotografía de moda ya vuelve otra vez al espacio cerrado, vuelve al espacio común de la fotografía. Sin embargo, ya también digamos, de las, el diseño del vestuario, los estampados y todo eso nos genera
otro tipo de lecturas frente a esto, ¿no? El peinado, los retoques y además que nos llaman a lo que fue una época. Tenemos aquí algo, ya escenas que parecieran más cinematográficas. Además porque hay que tener en cuenta que muchos de estos artistas estaban inspirados en el cine. El cine, el cinema, la fotografía del cine, los planos, la composición y todo eso, también delimitaron mucho a la pantalla, también delimitaron e influenciaron bastante a los fotógrafos y de esta manera, a ver, y de esta manera también entonces la fotografía comienza a dialogar con la imagen en movimiento, con la producción cinematográfica, y la imagen entonces comienza a convertirse no en la pose estática, sino más bien en la pose que anuncia o que simula el movimiento, que es este mismo movimiento de la moda y este mismo paso de estas estéticas. Richard Avedon también es un fotógrafo. Esta foto pues es más contemporánea con Claudia Schiffer. Pero son estas relaciones del cuerpo, o sea, pensemos el cuerpo en movimiento, porque es que así como la moda nos va entregando unas maneras de verla, unas maneras de interpretarla, de cómo interpretar no solamente la ropa, sino es también cómo interpretar el cuerpo. Entonces la moda y el espacio entonces va a tener mucho que ver, va a tener mucha influencia. Ya la chiquita se fue a dormir, después les mando una foto. Entonces esta representación, digamos, es también como la idea del hombre desnudo, la mujer vestida, adornada, decorada, con su color rosado, púrpura, o como fucsia lila. Pero es como la idea de que la fotografía de moda con Avedon se convierte en algo que expresa el movimiento, que expresa el dinamismo de la moda, que expresa justamente, aquí está Marilyn Monroe, las diversas formas en que los cuerpos femeninos están en constante alteración y movimiento, donde no se trata únicamente del cuerpo, de la ropa, sino del cuerpo, su movimiento, del cuerpo, sus posibilidades de figuración en el espacio. El cuerpo también como burlesco, satírico, la chica riéndose feliz y la otra rabiando. Entonces son cosas que de la fotografía se exploran y que son cosas que tal vez también podríamos nosotros repensar desde la pintura, desde el arte, desde lo que hacemos, repensar todas estas imágenes y todos estos referentes de la moda. Y si tal vez nuestro interés no está en eso, está digamos en el cuerpo político, en el cuerpo abusado, en el cuerpo violentado, también tiene mucho que ver porque también hay muchas campañas de moda, por ejemplo, que hacen como oda a lo violento o que hacen como oda a la violación también sucede. Entonces es importante como este cruce de fuerzas. Y de nuevo volvemos a Deborah Tumberville, de nuevo otra vez, porque ella va a tener influencia con estas fotografías semi desenfocadas, tal vez con un toque de nieblas, un toque románticas. Va a tener una sensación que, digamos, bueno, vuelve a edificios abandonados, a edificios arquitectónicos en abandono, pero que nos va a llevar a pensar mucho en algo que es el pictorialismo. Para Deborah Tumberville, lo importante en cualquier fotografía es crear una atmósfera. Nosotros estamos creando atmósferas con la pintura, con el cuerpo humano, y por eso hay que, a veces digo que cuando hacemos estas representaciones del cuerpo, no debemos dejar el cuerpo en el vacío del espacio, no, creemos una atmósfera porque es que el cuerpo, nosotros siempre estamos en constante diálogo con el campo, con el espacio. Y este constante diálogo con el campo, con el espacio, es el que nos hace sentir para qué sirve entonces, para qué está nuestro cuerpo, para qué somos vistos, para qué somos abordados. Esta puede estar en el rostro de un personaje, la emoción de un cuerpo, o también puede ser la atmósfera propia de un sitio, una ciudad, un jardín, un hotel abandonado. Entonces,
aquí es cuando hablamos del pictorialismo, que realmente fue una corriente fotográfica, pero que ellos decían que no era fotográfica del siglo XVIII, no, XVIII, del siglo XIX. Ya también había más acceso a la fotografía, pero se trataba de hacer fotografías que después de fotografiadas tuvieran alguna implicación manual, digamos que para no traicionar a la pintura, para no traicionar al oficio del pintor, para no traicionar la idea de lo pictórico de la pintura tradicional, sino más bien aprovecharla como una ciencia humilde, como mencionaba el texto, pero se trataba entonces de crear atmósferas y de crear espacios que tuvieran como esta implicación manual. Tenemos aquí también entonces otros escenarios, fotografías muy románticas que recuerdan también a esta imagen de Olivia, que está muerta ahí pintada, esta pintura prerrafaelista que aparece allí, Ofelia, la muerte de Ofelia es que se llama. Entonces, también como esta época que nos llama a eso, ¿no? Como los rostros caídos, románticos o romantizados, el cuerpo humano como rindiéndose ante todas estas experiencias, la representación de la muerte y pues también cosas que estaban explorando los impresionistas, porque se dice que los pictorialistas desde la fotografía quisieron fue como dar continuidad a estas ideas, ¿cómo decirlo? Pues de la luz, todo lo que implicaba la luz para los impresionistas y todo lo demás. Entonces, de alguna manera, el pictorialismo lo que quiso fue continuar, lo que hizo fue como continuar con esa idea, digamos, que tenía de las bailarinas, que se tenía del detrás, del camarín, de todo esto. Entonces, digamos que se tomaban las fotografías y después se modificaban un poco con niebla como para dar ese aspecto como de lo romántico. Sin embargo, pues fue como la intención que fue adaptando Débora y entonces, en resumidas palabras, esos pictorialistas lo que hacen es renegar algunas características especiales de la fotografía como la nitidez y la capacidad de producir copias. En algunos casos, tras realizar copias, destruían los negativos. Reivindican la artesanía porque estaban muy interesados en tomar una fotografía y después modificarla de forma manual, y también se modificaba de manera manual, yo creo que también como para no traicionar el oficio de pintor, como ya se dijo anteriormente, pero lo importante es también cómo esa modificación de la pintura lo que hacía era modificar el espacio donde estaba el cuerpo, y era al modificarse el espacio se modificaba también la concepción de este cuerpo. Reivindican la artesanía frente a la despersonalización de la técnica para propiciar el aspecto pictórico de la imagen, utiliza lentes suavizadores o defectuosas, desenfocan o mueven la cámara mientras disparan, ¿sí? Potencian el grano de la imagen, crean halos o utilizan papeles especiales y técnicas pigmentarias que permiten dar un acabado diferente y crear obras únicas. Con todo y esto, buscaban demostrar que la fotografía no es una simple copia de la realidad, que sus obras son fruto de la intervención del artista y de ahí que sus fotografías la impresión de una obra pictórica. Tal vez nosotros no seamos pictorialistas, tal vez nosotros ahora no estemos usando la fotografía para concebir al cuerpo humano, pero lo que sí podemos decir es que nosotros no estamos tomando estas fotografías de modas como representaciones de la realidad, sino que tal vez a nosotros sí nos toca ahora hacer el papel de los pictorialistas y empezar a intervenir las fotografías, pero esta vez no rayando encima de ellas, sino a partir de ellas calcando y apropiando y creando nuevas composiciones pictóricas. Por eso digo que vamos a pensar ese cuerpo humano en el espacio, vamos a pensar ese cuerpo humano en un momento donde él está interrelacionando con todo su plano 2D, con todo su plano pictórico, y donde gracias al apoyo de la fotografía de moda y a los análisis que hemos realizado con las lecturas al respecto, comprendamos también la moda como un distintivo que tenemos que resignificar. Entonces, gran importancia al escenario y sus composiciones, al paisaje, por ejemplo, recurren a menudo con paisajes, con niebla. Está entonces otra artista que también fue influencia de Débora, que fue Julia Margaret Cameron, quién sabe si se diga así.
también muy desde el pictorialismo. La verdad tiene unas fotografías que me recuerdan como tarjetas postales, también dan un poco de miedo porque se dice que en esa época también había mucha fotografía post-morte, es decir, se moría un niño en la casa y lo arreglaban, lo vestían y todo, y lo sentaban en la sala para una foto con los hermanos, así él estuviera muerto, dada la mortandad infantil. Entonces también es un tema bastante escalofriante. Duden de estas fotografías. Entonces también como lo mismo, como lo romántico, lo natural, la niebla y ese sentido. Y tenemos a Edward Steichen, quien nos va a mostrar también la fotografía en un grupo de una manera más sensual, también encargado entonces de fotografiar en su mayoría a la modelo femenina y también de esta manera comprender la fotografía como ese momento también de espacio pictórico abierto. Miramos por ejemplo esta fotografía, juega mucho con la composición que hay detrás, con los cables de la luz me imagino, y como esta mujer está allí sentada. Este creo que fue el fotógrafo que hizo, capturó el momento de la señora esta en el momento de la Gran Depresión, que está con unos niños. Es este fotógrafo que tiene unas fotografías muy famosas, pero es aquí interesante traerlo en la medida que se configura un espacio y la desolación de este espacio es la que justamente acaba definiendo el sentir de estas figuras. Muchos de estos artistas que hemos mencionado hicieron colaboraciones para Vogue, trabajaba con ellos, otras ideas más fantasiosas que otras. Bueno, este breve recorrido fotográfico nos lleva a pensar en la siguiente pregunta. Entonces la idea es que ustedes en el foro de preguntas respondan a lo siguiente. ¿Cómo creen ustedes que por medio de la representación, por medio de la práctica artística, se puede rehacer una lectura de la fotografía de moda? O cómo a través de la pintura podemos resignificar el sentido de la moda y por lo tanto tener un discurso más crítico, una lectura más crítica hacia lo que implica la fotografía de moda y todos los artefactos y la imaginación que sucede allí. Espero que nos veamos pronto.